Durante los próximos días, la presidenta Michelle Bachelet va a anunciar la composición de un consejo asesor para elaborar una propuesta legislativa más estricta sobre la relación entre lo público y lo privado. Esto después de que estallara el caso Penta, en el cual varios políticos se han visto involucrados, ya lo hemos visto, con presuntos aportes irregulares a sus campañas, y también luego del caso Cabal, el cual tuvo como consecuencia la renuncia del propio hijo de la mandataria. Para ahondar en este tema vamos a tomar contacto con la senadora y miembro de Amplitud, Lili Pérez. Senadora, ¿cómo está? Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Senadora, bueno, hoy día se ha dado a conocer que se va a constituir esta comisión que la presidenta Bachelet va a anunciar en los próximos días, quiénes van a integrarla y cuál va a ser el plazo de trabajo. Y también está este presunto acuerdo que el gobierno quiere llegar con los distintos sectores políticos. ¿Cuentan con Amplitud o no? Nosotros valoramos que se cree una instancia de gente externa a la política y que ojalá estuviera desde el Contralor General de la República hasta otros profesionales que tengan experiencia en temas de políticas públicas. Pero creo que no tiene ningún valor una comisión asesora presidencial, Matilde, si no apunta a lo más importante, que es que todas estas modificaciones legales tengan efecto ahora, aquí y ahora. Es decir, que aquellos que en la actualidad han incurrido en llegar a un cargo de mala manera puedan perder este cargo. Y nos referimos no solamente a lo que está pasando con el Ministerio Público. Aquí hay una arista también de Soquimich, ya vimos lo de Penta, un grupo económico que está particularmente vinculado a un partido político. El caso Soquimich puede ser a otro grupo político. Es una arista que hay que seguir abriendo y eso lo tiene que ver el Ministerio Público. Hemos visto el caso Cabal de no solamente un eventual conflicto de interés, sino más bien que puede haber cohecho, puede haber tráfico de influencia, y todo eso tiene que haber sanciones drásticas. No basta con hacer buenos discursos para quedar bien con la gente. Aquí tienen que haber cosas contundentes, y todo lo que sea un eventual arreglo, porque están bastante neteados hoy día la alianza y la nueva mayoría en estos casos. Matilde, nosotros como Amplitud, formalmente nosotros no vamos a ser partícipe de ningún acuerdo político en que participen los partidos políticos y se pongan de acuerdo, como fue el caso Mobgate el año 2003, hace 12 años atrás, donde se blanquearon situaciones irregulares que yo siempre he sostenido. Yo era diputada fiscalizadora y muy fiscalizadora en esa época, y siempre sostuve antes y lo sigo sosteniendo durante todos estos años, que eso es lo que permitió abrir una puerta que nunca se volvió a cerrar, lamentablemente, en nuestro país, Matilde, con respecto a un vínculo muy permisivo y pernicioso con respecto a los negocios y la política. Sin embargo, en esa situación terminó con cárcel para algunos de los implicados. En este caso, usted también está haciendo el mismo símil, que probablemente muchas personas puedan no pagar con penas efectivas, por ejemplo, eventuales responsabilidades. Matilde, en el caso del Mobgate se nos vendió al país como que era por el bien de la patria, modernización de la política, modernización de los asuntos públicos, y al final lo que hizo fue debilitar la causa en los tribunales. Recordemos que la ministra Gloriana Chevesic en esa época investigaba, no estaba el Ministerio Público aún, pero ya está investigando la causa en el sistema antiguo. Esto debilitó, ese acuerdo político debilitó la causa en los tribunales, y finalmente esto quedó en una cosa bastante liviana en términos de cuáles fueron los resultados, y eso es algo que nosotros tenemos que impedir que eso suceda. Por lo tanto, para un acuerdo de ese estilo, donde los partidos políticos están todos neteados, están todos calladitos, todos esperando que esto resulte, nosotros no vamos a estar disponibles. Lo único que va a lograr instalar un sentimiento de mayor responsabilidad y mayor confianza en la ciudadanía tiene que ver con la transparencia y con que haya justicia. Y justicia significa que aquellas personas que sean ministros o parlamentarios que hayan incurrido en delitos y que estén siendo investigados y que esos delitos sean sancionados por la justicia, pierdan sus cargos, pero en este periodo, no que se legisle para lo que pasa en periodos posteriores. Creo que hay que dar señales muy concretas de cosas que le duelan a los políticos. A mí no me gusta mucho hablar de esto de la clase política porque da la impresión que fuéramos todos iguales.
hay muchos que quisieran que todos fuéramos iguales. Hay muchos que quisieran decir de que esto pasa en todos los partidos, en todos los grupos políticos. Eso no es así. Hay gente muy seria en todos los sectores políticos, como también hay gente que actúa con mucha falta de ética. Y lamentablemente, Matilde, y yo creo que, me imagino que usted va a estar de acuerdo conmigo, no son solamente las leyes las que hacen que las personas actúen bien, los empresarios o los políticos. Es la ética, es la moral pública, de ser coherente entre lo que es la moral pública y la moral privada. Y creo que eso es lo que también falta mucho, y yo es lo que echo de menos en nuestro país, sobre todo en lo que está pasando en la política. Y ahí los partidos políticos tienen una gran responsabilidad. Senadora, entonces usted estaría de acuerdo en la propuesta que hizo hoy el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que dice, por un lado tienen los parlamentarios que no tener fuero porque estarían en igualdad de condiciones, eso es uno, y haría muchísimo más expedito cualquier proceso, y lo segundo es que democráticamente también puedan haber pasos y mecanismos para que los mismos ciudadanos puedan quitarle los cargos a las personas que pierdan la confianza por personas que votaron por ellos. ¿Usted apoyaría una situación como esa, una propuesta como esa, si llegara al Parlamento? A ver, en primer lugar, yo nunca he sido partidaria de la existencia del fuero parlamentario, porque eso ampara de un montón de situaciones en que cuales un parlamentario primero tiene que ser desaforado para poder ser juzgado. Y eso ya te pone en una situación distinta. Dicho eso, lo importante, Matilde, también es que las sanciones incluyan. Yo no voy a firmar nunca, no voy a votar ningún proyecto de ley si no se incluye que los parlamentarios puedan perder el cargo. Porque desgraciadamente, y de por vida, ¿no? Porque desgraciadamente hoy día eso no está contemplado en la ley. Solamente está contemplado caso de fallecimiento o una enfermedad invalidante, pero no está contemplado la pérdida del cargo parlamentario. Cuando nosotros asumimos nuestros cargos, juramos, cuando somos, en el caso de los que somos creyentes, o prometen, en el caso de los que no lo son, sobre la Constitución. Y ese es un compromiso de vida, de respetar las normas y las leyes vigentes. Y por lo tanto, cuando alguien se va por el lado y se vulnera la ley, obviamente hay un daño a la fe pública. A lo mejor hay algunos parlamentarios que no van a los tribunales o el Ministerio Público en este caso, o el Consejo de Defensa del Estado, también hay casos que está viendo el Consejo de Defensa del Estado. A lo mejor las instituciones que están investigando, Matilde, no van a determinar que ellos cometieron algún delito, porque a lo mejor los hechos no lo configuran. Pero qué duda cabe que personas que mienten, que han mentido una y otra vez o que han faltado a la verdad, hacen un daño enorme, sobre todo hacia los votantes. Por lo tanto, yo sí soy partidaria de que existan causales que inhabiliten a parlamentarios en el ejercicio de sus cargos. Senadora, y más allá de este voto que diferencia Amplitud del resto de los partidos políticos y de ambas coaliciones, ¿qué peso podría tener esta postura cuando Amplitud cuenta con solamente usted como senadora y 3 diputados? Bueno, todo el peso del mundo. De hecho, gracias a los votos de Amplitud se cambió el sistema electoral binominal. Y recordemos por qué querían muchos mantener el binominal, porque era muy cómodo con este sistema de financiamiento actual, donde golpean la puerta de algunas empresas privadas, donde son los mismos de siempre, donde no hay límite a las reelecciones. Recordemos, Matilde, y está por escrito en nuestro protocolo de acuerdo que firmamos el año pasado con el gobierno, y el gobierno tiene que hacerlo ahora, lo antes posible, limitar las reelecciones parlamentarias. Es parte de lo que nosotros hemos impulsado como Amplitud. Y por lo tanto nosotros esperamos que toda esta batería de proyectos de ley no se queden meros anuncios, sino que realmente sean realidad. Por eso yo siempre digo ver para creer, porque yo espero de que esto se concrete y no sean puras declaraciones de buenas intenciones. Desde ese punto de vista, los votos son cruciales. El sistema binominal había que cambiarlo porque efectivamente necesitamos aire fresco, que cambien estas alianzas que existen, que esta relación espuria entre el dinero y la política no puede permanecer. Y para eso, obviamente, es muy sano y saludable que ya no sigan estas dos coaliciones que hasta el minuto están bastante agotadas. Mire lo que está pasando hoy día. Estalló el caso Penta y gente de la nueva mayoría, Concertación, se dedicaron a atacarlos. Después estalló el caso Dávalos, o el caso Cabal más bien, y el caso Soquimich, y el resto guarda silencio y los otros buscan netear, diciendo, ven, si esto pasa en todas partes. Entonces eso es lo que a muchos de nosotros, y yo creo que a la gran parte de nuestro país nos tiene cansado. De hecho, nosotros formamos Amplitud, y usted lo sabe porque lo hemos dicho en reiteradas entrevistas hace un año atrás, precisamente, entre otras cosas, porque nos cansó
esta falta de coherencia entre lo que se decía en las reuniones políticas, en las decisiones de los partidos políticos, en los programas de gobierno y lo que se hacía a la hora de votar. Senador, o cómo los grupos políticos son cautivos del dinero finalmente. Senador, usted vio a través de los medios de comunicación, la pilló en vacaciones el caso Cabal, pero ¿la satisfizo realmente las explicaciones que dio hace justamente una semana la presidenta Michelle Bachelet o cree que es necesario este cuestionario que le va a hacer llegar la UDI? Mira, más que un cuestionario, que al final es como para sacar dividendos políticos de uno y otro, yo te voy a hablar como, no solo como senadora, sino como mujer y como ciudadana. Yo creo que la presidenta, como máxima autoridad de nuestra república, no puede escudarse en sus emociones como mamá, porque eso es entendible, uno puede entender. Pero ella, como máxima autoridad de la república, tiene que tener también un juicio ético sobre las consultas que está haciendo la prensa. Y un juicio ético con respecto a un caso donde estamos hablando de su hijo, que trabajó en el gobierno, en La Moneda. No es una persona que está dedicada a sus actividades privadas, que ahí uno dice, bueno, no hay nada que preguntarle. Pero estamos hablando de alguien que tenía funciones públicas, más allá que no haya sido remunerado, pero es una persona que tiene funciones públicas, que es la cara del gobierno. Que el ministro de Interior tuvo que referirse a este caso. El ministro vocero también, es decir, se involucró el gobierno en este caso, el caso Cabal, y que se han ido conociendo antecedentes de que eventualmente habría conocimiento, datos, favores políticos para ver temas de cambio del uso del suelo y hacer un gran negocio. Por lo tanto, obviamente, Matilde, yo y creo que una gran cantidad de personas en nuestro país, más allá de las diferencias políticas, uno espera de la máxima autoridad de la República, del presidente de turno, un juicio ético con respecto a casos de esta naturaleza. Senadora, se nos acaba el tiempo, pero la última pregunta. Hoy día sale la encuesta que plantea que el 71% de los chilenos no le cree a la presidenta Michelle Bachelet de que se haya enterado por la prensa. La presidenta Bachelet, uno de sus grandes capitales es la credibilidad que genera en la ciudadanía. Si esta credibilidad está dañada, ¿cómo queda la clase política y cómo puede enfrentar una futura elección cuando tenemos un voto voluntario y una inscripción automática? ¿Cómo ve que va a dañar a todo el sistema político esto? Bueno, yo creo, Matilde, que haciendo cosas que le duelan a los políticos. Yo al menos creo que los políticos vocacionales tenemos que ser críticos. Como la gente además nos conoce bastante a todos nosotros, conoce cuál es la trayectoria de cada uno. Y por lo tanto ser críticos de esto, lograr que estas leyes sean lo más completas posible y que salgan realmente, no que se tramiten años en el Congreso y que sean para ahora, no para próximos periodos parlamentarios donde las personas que a lo mejor hoy día están tocadas por investigaciones ya no van a estar. Por lo tanto, yo creo que, y hacer cosas, que se limiten las reelecciones, que se acabe la publicidad en las calles. Detrás de cada paloma muchas veces se esconde delincuencia. Hay brigadas nocturnas, hay gente que ha muerto en producto de campaña en las noches, brigadistas, gente inocente, un montón de problemas que trae aparejada delincuencia. Nosotros, por ejemplo, en nuestra región tenemos problemas graves de sequía, como el resto de otras regiones de Chile y la delincuencia en todo el país. ¿Y qué es lo que vemos? Que están todos debatiendo otras cosas. Entonces, creo, Matilde, que tienen que haber no solamente sanciones duras y drásticas, multas, pero además pérdida de cargo, ya sea personas que tengan cargos en el gobierno o cargos parlamentarios. Muy bien, senadora, le queremos agradecer este contacto para analizar la contingencia política precisamente, así que muchísimas gracias y bueno, seguiremos analizando este caso, le agradecemos el contacto, que esté muy bien, buenas tardes. Gracias, Matilde, a usted, buenas tardes. Bueno, y con la senadora Lili Pérez llegamos al final de primera edición, ya son las 7 de la tarde con 27 minutos. Siga nuestra sintonía, ya llega Agenda Económica, nosotros nos vamos a reencontrar a las 9 de la noche, hasta entonces.